¿Cómo se llama, iglesia? Más que un templo. Su naturaleza, propósito y su camino. Ese es el tema que estamos trabajando, porque desde el mes de febrero estamos trabajando en fortalecer la identidad de esta iglesia. Queremos organizar la membresía, queremos celebrar un aniversario y estamos fortaleciendo lo que somos y lo que hacemos como iglesia. ¿Amén a eso? Ya hemos hablado de la primera parte de la serie que se llamó La naturaleza de la iglesia. La iglesia como un cuerpo, la iglesia como un templo, la iglesia como el pueblo. E iniciamos la segunda parte, el propósito de la iglesia. Y decíamos que hay 5 propósitos que queremos que IBM Floresta o IBM Robledo y por ende también Floresta, porque estos propósitos, digamos, encajan en ambas iglesias, hablando con el pastor Bill. Eso lo tocamos una vez en un retiro que tuvimos el año pasado los líderes. Y estos 5 propósitos los hemos venido desglosando uno por uno basado en la gran comisión. Decíamos que quien no tiene propósitos en la vida, fácilmente lo pueden, ¿qué? Desviar. Uno debe tener propósitos, sentido, metas en la vida. Si yo no tengo claro por qué vengo a la iglesia, fácilmente el domingo en la mañana se puede volver tedioso, cansón, ¿cierto? Porque uno toda la semana trabajando y levantarse un domingo en la mañana para venir a la iglesia, a veces es complicado. Pero entender nuestro propósito nos ayuda a vivir de acuerdo a ese propósito. Entonces, hemos hablado de la iglesia. Existe para comunicar el evangelio. Entonces, vamos a la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. En este mandamiento estamos trabajando 3 propósitos. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Es el pasaje famoso porque se conoce como la Gran Comisión. Y todos los que estamos aquí deberíamos memorizar ese texto. Quiero que lo leamos todos a una vez. Está aquí en la pantalla para evitarles ahí la fatiga. Vamos a leerlo todos en el versículo 18 en la versión Las Américas. A la 1, a las 2 y a las 3. Y acercándose. Amén. La gran comisión. Amado Dios, gracias. Gracias por este mandamiento que nos has encomendado como iglesia de hacer discípulos. Y ayúdanos en esta mañana a poder asimilar toda la información que se desprende de este mandamiento. Y poder descansar, Señor, que tu presencia estará con nosotros en esta tarea que nos has encomendado. En tu nombre oramos. Y ustedes dicen amén. Id y haced discípulos. Nosotros estudiamos que cuando hablamos de la gran comisión, la misión es hacer discípulos. Esa es la imagen que quería que me buscara. La misión es hacer discípulos, de eso hablamos el domingo pasado. No es ir a un lugar específico y hacer discípulos, sino que la misión es hacer discípulos. Es lo que lo dice el versículo 19, ¿verdad? Pero decíamos el domingo pasado que los verbos que acompañan a hacer discípulos, ese verbo hacer discípulos está en modo imperativo, es una orden.
Y los verbos que se describen o que se desprenden de esa orden están en participio. Hablábamos ese domingo pasado, en gerundio, es decir, verbos que complementan la acción principal. Yendo, bautizando y enseñando. Yendo tiene que ver con ir. Es decir, yendo, bautizando y enseñando son participios que complementan la orden principal. Si ustedes le preguntan cómo se hacen los discípulos, de tres maneras: yendo, bautizando y enseñando. Cuando hablamos de yendo, que es ir, decíamos que tiene que ver con evangelismo. La iglesia existe para comunicar el evangelio. De ahí se desprende nuestro primer propósito, en la palabra yendo. La iglesia existe para comunicar el evangelio. Ya de eso hemos venido hablando. Cuando hablamos de capacitar, voy a pasarme a la tercera, a la de capacitar, la parte de enseñando, decíamos que la iglesia existe para capacitar al liderazgo. Yendo, evangelismo. Capacitar o enseñar tiene que ver con capacitar. Y cuando hablamos de bautizando, tiene que ver con existimos para estar en comunidad. Y queremos que usted como iglesia memorice cada uno de estos propósitos. Existimos para comunicar el evangelio, para compartir en comunidad y para capacitar al liderazgo. Note la 3 Cs: comunicar, compartir y capacitar. Yendo, bautizando y enseñando. De eso hemos venido hablando. El domingo pasado decíamos que yendo no tiene que ver con ir a un lugar específico, sino que mientras estamos caminando en las relaciones diarias, tenemos que hacer discípulos. Hay gente que se limita a ser discípulos porque no puede ir a un lugar específico. Piensa que la misión es ir a un lugar específico y que los misioneros son aquellos que salen. Decíamos, no. Según el verbo yendo, es mientras estás caminando. Pero también decíamos que cuando hablamos de enseñar, decíamos que no es una tarea o una responsabilidad exclusiva del pastor y de su equipo de liderazgo. Hacer discípulos a través de la enseñanza es responsabilidad de toda la iglesia. Y dábamos un ejemplo a través del modelo de Jesús. ¿Se acuerdan? Vimos el modelo de Jesús, de cómo Jesús enseñó a ser discípulos. Pero en medio de estos dos verbos participios, yendo y enseñando, nos volamos bautizando, que tiene que ver con estar en ¿qué? En comunidad. Y quiero que hablemos de eso. La iglesia existe para estar en comunidad. Dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno habla de bautismo, uno sabe que, eso lo hablamos el domingo pasado en la clase de escuela bíblica, sabemos que el bautismo es un símbolo de ¿qué? ¿Cómo le fue en la clase de escuela bíblica? ¿Es un símbolo de qué? Símbolo de obediencia. Es un mandamiento que debemos obedecer, pero ¿qué simboliza el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Cómo? No los escucho. Por ahí dijeron algo. ¿Cierto? ¿Cómo nos está yendo los profes? Profe, hay que evaluar más las respuestas que hemos dado en la clase. Hay que preguntar El bautismo es un símbolo de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno se está bautizando, uno está demostrando o está haciendo visible lo que ya sucedió internamente en usted por la fe y el arrepentimiento en Jesús. No es que el bautismo logra eso, simplemente hace visible lo que está interno, lo que ya usted vivió. Es un símbolo de salvación. El texto de Romanos, nosotros, así como Cristo fue sepultado, ¿cierto?
y resucitó. De igual manera, cuando una persona se bautiza, es sepultada y resucita para una nueva vida. Entonces, es simplemente Dios quiere que con este símbolo usted pueda demostrar, decir públicamente lo que ya usted vivió cuando puso su fe en Jesucristo, cuando aceptó al Señor. Pero a veces nos quedamos solamente con esa definición: bautismo es símbolo de salvación, y olvidamos otra parte, que el bautismo también es símbolo de comunión. ¿Por qué? ¿Por qué el bautismo es símbolo de comunión? Cuando nos bautizamos, estamos diciendo públicamente que estamos comprometidos con una familia en la fe, con una iglesia local. De eso quiero hablar un poquito. Cuando yo me bautizo, yo estoy diciendo públicamente, yo hago parte de una iglesia local. Si usted no está bautizado, yo quiero que vea en esta mañana los beneficios y las responsabilidades de ser parte de una iglesia local. Pero si ya está bautizado, la mayoría de nosotros, quiero que recuerde lo que sucedió, a qué se comprometió usted cuando se bautizó y dijo públicamente: he creído en Jesucristo. Por lo general, cuando se bautiza una persona, le hacen una pregunta. Depende, hay pastores que varían. Una pregunta es, primero, ¿has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. Y otra de las preguntas que se hacen es, ¿te comprometes a obedecer los estatutos y reglamentos de la iglesia local y de tus autoridades? Sí. O sea, el hecho de que debes estar bajo la autoridad de una iglesia local. Y uno dice, bueno, teniendo en cuenta tu testimonio delante de la iglesia, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sucedió cuando nos bautizamos. Pero alguien dijo que el bautismo es como los votos matrimoniales. ¿Por qué? Porque muchas veces con los votos matrimoniales uno promete muchas cosas y a veces se le olvida. A mí no se me ha olvidado, Alejandra, pero es un ejemplo. Sentí aquí la voz del Espíritu Santo enseguida diciendo. Pero yo me acuerdo que cuando yo me comprometí con Alejandra, el pastor PDL me pasó el micrófono, bueno, unos votos aquí a la esposa. Y yo, como estaba ya, había estudiado mucho de todo esto del matrimonio, él nos puso a hacer una consejería y todo eso, buscar consejería. Yo estaba en papá y yo dije, bueno, Alejandra, me comprometo a sustentarte, a cuidarte, a entregarme por ti, a tratarte como vaso más frágil. Y todo el mundo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y Alejandra después dijo, amorcito, ya todo el mundo, y empezó también a decir sus votos matrimoniales. Y a veces uno con el tiempo tiende como que a olvidar eso, de que uno se comprometió a sustentar, en el caso de los hombres, a entregarse, a cuidar, a proveer, a tratar como vaso frágil. Y si, digamos, trae consecuencia de que yo olvide eso, imagínate que yo olvide que tengo que sustentar y cuidar, y Alejandra que tenga hambre, imagínate, no, eso es complicado, o que yo no la trate como vaso frágil, eso trae consecuencias, eso es pelea segura. Entonces, si trae consecuencia obviar los votos matrimoniales, ¿cuánto más trae consecuencia obviar el bautismo? Porque el bautismo es como el matrimonio, un compromiso público que tú estás haciendo delante del Señor y de la iglesia, de lo que ya tú estás viviendo, porque hay gente que se asusta, ya estás viviendo eso. Así que no olvides tu matrimonio, los votos de tu matrimonio, y no olvides los votos de tu bautismo. Y quiero que veamos en Hechos, capítulo 2, del 37 al 42, cómo la iglesia se iba añadiendo
o cómo los creyentes iban añadiendo a la iglesia, y el bautismo era la señal de que pertenecían a esa iglesia local. Lo tenemos ahí listo. Dice la escritura, al oír esto, es la predicación de Pedro, el primer sermón que hubo en la iglesia, primer sermón evangelístico. Pedro empieza a predicar y dice que cuando terminó de predicar, sucedió esto. Al oír esto, con pujidos de corazón, dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué dice el versículo 40? Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Note cómo inició todo. Pedro predica la palabra, sucede algo en el corazón de la persona y se añadieron, ¿cuántas personas? La pregunta es, ¿a dónde se añaden ellos? Dice que se añadieron 3,000, pero ¿a dónde se añadieron? ¿A dónde? Se añaden a la iglesia. ¿Y cómo se añadían a la iglesia? Según el mismo pasaje. Fueron dos cosas. Ellos recibieron la palabra, es decir, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Entonces todo inició allí. Una persona cuando recibe la palabra y se bautiza viene a ser parte de una iglesia local. Sin embargo, quiero aclarar algunos conceptos. La palabra bautizo significa sumergirse. Por eso, cuando bautizamos en la clase de bautismo el domingo pasado decíamos que nosotros no bautizamos por aspersión. Aspersión es echar el agua encima, sino por inmersión. Es decir, sumergimos a la persona porque la palabra significa sumergir. Sin embargo, ¿han escuchado el término bautismo del Espíritu Santo? Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, una cosa es el bautismo en agua. Primera de Corintios 12:13, Pablo dice que como bautismo es sumergirse. Cuando usted y yo fuimos bautizados con el Espíritu, fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Es decir, fuimos sumergidos en una iglesia universal, en una familia de la fe a nivel general. Y quiero dejar esto claro, porque este concepto varía de acuerdo a muchas iglesias. Hay gente que cree que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia donde tú tienes que ser empoderado para cumplir una función específica. Nosotros creemos que el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es ser sumergido y entrar en la familia de la fe. En otras palabras, nacer de nuevo. De acuerdo al versículo este. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde? En un cuerpo. Judíos, griegos, esclavos, libres. Todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Se note que todos hacemos parte de esa familia por medio de la obra del Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? El bautismo con el Espíritu Santo es unirse a la iglesia universal. Y el bautismo en agua sería unirse a una iglesia local. Para dejar eso claro. Eso está en la diapositiva ahorita. El bautismo en el Espíritu es unirse a una iglesia universal y el bautismo en agua es unirse a una iglesia local. Y en la predicación de Pedro suceden las dos cosas. Cuando ellos reciben la palabra,
que se compugieron, se entristecieron y respondieron en fe y en el arrepentimiento. Hubo un bautismo en el Espíritu. Entraron en la iglesia universal. Pero cuando se bautizaron en agua, dijeron: yo pertenezco específicamente a esta iglesia local. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que una vez que ellos se añadían a una iglesia local, ellos asumían responsabilidades, compromisos con esa iglesia local, como para demostrar que hacían parte de esa iglesia. Y dentro de las muchas responsabilidades que tenían, quiero solamente hacer énfasis en una. Hebreos 3, del 7 al 14. Vamos a ese pasaje. Hebreos 3, del 7 al 14. Listo. Para que tengamos un contexto claro, según Hebreos 13, 22, cuando ya se termina la carta, se dice que esta carta se escribió con un propósito. Primero leamos Hebreos 13, 22. Hebreos 13, 22. Dice el texto que cuando el autor del libro de los Hebreos termina su carta, nos dice de qué trató todo lo que estuvo escribiendo. Y ese versículo 22 nos da esa pista. Vamos a leerlo todos a una voz. 1, 2 y 3. Ya es el apéndice de la carta y dice que todo lo que escribió fue una palabra ¿de qué? De exhortación. Entonces toda la carta trata de exhortar a estos creyentes que estaban tentados a volver al judaísmo. Y ahora sí, en el capítulo 3 nos dice una exhortación específica que quiero que tengamos presente, pensando en esto de ser miembros de una iglesia local, en esto de compartir en comunidad, de celebrar la hermandad. Dice la Escritura del versículo 7 al versículo 14: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, ¿quién? Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿en qué? Versículo 12. Mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse al Dios vivo. Antes que exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entonces, del versículo 7 al versículo 11, los que tienen su Biblia se darán cuenta que el autor está citando el Salmo 95. Y en el Salmo 95 se está recordando lo que sucedió en Éxodo 17 y Números 14. ¿Qué pasó? Que el pueblo, caminando por el desierto, empezaron a murmurar contra Dios. Y vino un juicio contra Dios. Pero el versículo que leímos nos dice que hubo un pecado específico. ¿Cuál fue el pecado específico que cometió este pueblo?
podríamos decir que la murmuración. Pero parece que el pecado va más allá de la murmuración. Según el versículo 12, esa murmuración va ligada ¿a qué pecado? En el versículo 12, estamos en Hebreo 3, versículo 12. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. Entonces, note que la murmuración tiene que ver con la incredulidad. Ellos no le creyeron que Dios podía proveer, suplir para sus necesidades en esos momentos. Y de ahí vino todo. Ahora bien, el hecho de no confiar en la palabra de Dios o el hecho de murmurar trajo consecuencias. Y quiero mencionar 3 consecuencias según el pasaje. ¿Cuál fue la primera consecuencia según el versículo 8? Por murmurar o por no confiar en la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 8? ¿O qué efecto produce el pecado? El versículo 8 dice. Entonces, digamos que la murmuración, la falta de confianza en Dios, produjo que el corazón se endureciera. Hay otro efecto que produce y tiene que ver con, en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Entonces, primero fue, ellos se endurecieron, luego se apartaron del Dios vivo. Y tercero, dice que el pecado los engañó. En el versículo 13, dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No sé, ¿cuáles fueron los efectos o las consecuencias del pecado? Ellos se endurecieron, ellos se apartaron y ellos fueron engañados. Eso es lo que nos está describiendo aquí el autor. Pero sin embargo, el versículo 13 nos dice algunos beneficios de ser miembros de una iglesia local. Todos los que estamos aquí podemos vivir eso. Podemos endurecernos por el pecado, podemos apartarnos, desanimarnos, o podemos ser engañados. Pero el versículo 13 nos dice que aunque estemos viviendo esas cosas, hay unos beneficios de estar en una iglesia local. Porque la iglesia local ayuda a minimizar esas cosas que nos pueden suceder. Dice el versículo 13, antes que exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿cuál sería un beneficio de ser miembro de una iglesia local, de estar en comunidad, de compartir los unos con los otros? Según el versículo que leímos, que podemos exhortarnos los unos a los otros. Podemos velar por la necesidad de los hermanos los unos por los otros. Si un miembro de una iglesia comienza, digamos, a estimar el pecado más que a Jesús, toda la iglesia entera es llamada a buscar al individuo y exhortarlo. Y yo creo que eso es como una bendición. El hecho de que uno no quede a la merced de sus propios engaños. Qué feo es cuando una persona está endurecida por el pecado, alejada de Dios y engañada y seamos indiferentes. Pero qué bueno es cuando a mí me llaman y me hacen la exhortación y me hacen la observación. No está bien lo que estás haciendo. Y yo creo que eso habla de la vida en comunidad.
de que no somos una iglesia independiente, sino una iglesia interdependiente, que debemos velar los unos por los otros. Pablo en Gálatas dice que uno debe sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y cuando menciona ese texto dice que uno debe ayudar a restaurar al hermano débil. Y todo eso sucede cuando uno es parte de una iglesia local. No tienes que luchar solo o sola con tus problemas. No tienes que ahogarte en un vaso de agua. Cuentas con una comunidad que pueda animarte. Y cuando digo esto no me refiero al pastor, al equipo pastoral solamente, porque a veces todas las cosas vienen para el equipo pastoral y el pastor se vuelve, Dios mío, ¿qué hago con tantas cosas? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sino que podamos apoyarnos como comunidad. Que usted pueda contar con su hermano, con su hermana en la fe y poder descansar y poder dejarse pastorear, tener un mentor en la iglesia. Miren, conozco muchos casos, hermanos cristianos, pastores, que en un momento de su vida sucedió esto. El corazón se enfrió, se endureció, se fueron alejando y fueron engañados y cayeron en promiscuidad. Pastores que han caído en inmoralidad sexual. Y uno pensará, ¿y eso cómo sucedió? Eso tuvo un proceso. Y creo que una de las fallas, entre las muchas, tiene que ver con la forma como estamos practicando este versículo. De que a veces luchamos solo con nuestras debilidades, luchamos solo con nuestras luchas. No tenemos un mentor, a alguien que nos pueda pastorear, nos pueda ayudar. Alguien dijo que los pastores son los que a veces sufren más de depresión. Y algunos se han hasta quitado la vida, Dios mío, Dios me guarde. Se suicidan porque muchos problemas llegan y el pastor no tiene a veces con quién contar sus problemas. Porque a veces vemos como la figura pastoral como la persona intachable. Y cuando el pastor dice, me sucedió esto, la gente como que se escandaliza y no, el pastor o el anciano también es una persona vulnerable a debilidades, ¿cierto? Y que necesita también de un mentor que lo ayude. Si eso le sucede al pastor, ¿cuánto más las ovejitas? ¿Cuánto más ovejitas que están batallando solas? Digo esto porque esta semana escuché un caso, casualmente, un pastor amigo, bueno para evangelizar, buenísimo, viejo en el evangelio, le tocó dejar la iglesia porque cayó. Yo mire, la importancia de rodearnos, de estar en comunidad. Ese puede ser un caso, pero ¿cuál es tu caso? ¿Con qué estás luchando? ¿Con la ansiedad? ¿Con la depresión? ¿Con el resentimiento? ¿Con el orgullo? ¿Con qué estás luchando tú? Que necesitas rodearte de personas que te ayuden a salir de esa situación. Un compañero me contactó de que un amigo, él se reservó el derecho de no darme su nombre. Y, pastor, quiero que me aconseje, pero no quiero que sepa dónde me congrego y no quiero que sepa mi nombre. Y me comentó una situación muy delicada. Y para no entrar en detalles, porque sepa de consejería, el punto era que el hermano estaba a punto de destruirse la familia prácticamente, porque ha luchado años y años con un problema de pornografía. Pero simplemente porque estaba luchando solo, y cuando ya tenía el problema fue que empezó a buscar ayuda.
Y mi primer consejo es, a la pornografía se entra solito, pero se sale con una ayuda. Cuando una persona tiene luchas, vicios, adicciones, llámese pornografía, llámese mentira, llámese diferentes adicciones, no se puede salir solo. Necesita de una persona que le haga el acompañamiento y que le pregunte cómo vas. ¿Cómo vas con la tarea? Y yo creo que el autor de Hebreos nos hace ese énfasis. Una persona que se endurece por el pecado es una persona que se enfría y que, digamos, su vida pecaminosa cada día se hace como un poco más repetitiva, ¿cierto? Y deja de ser sensible a la palabra de Dios. Una persona que es engañada por el pecado es una persona que no es consciente de su verdadera condición. Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Ya no he escuchado esa expresión, ¿verdad? ¿Por qué el orgullo es como el mal aliento? Porque todos se dan cuenta menos uno mismo, ¿cierto? El mal aliento no lo siente la persona que está hablando, pero los demás sí sentimos. El orgullo es así. Tú hablas de tus cosas, de lo mucho que haces, de que yo esto, yo hago esto, yo así, yo así, yo así. Ese yo, cuando está mucho, habla de ese orgullo. Y la persona no se da cuenta de eso. Y una persona que ha sido engañada por el pecado, a veces no es consciente de sus luchas. No, yo creo que yo puedo con esto. Yo creo que yo puedo con esta situación. Por eso es mi punto en esta mañana. Y quiero concluir con esta pregunta. ¿Cómo responderías a alguien que dijese: no necesito unirme a una iglesia, puedo crecer bien como cristiano yendo a la iglesia cuando quiera y donde quiera? A la luz de lo que hemos hablado, si hemos hablado que la iglesia es esa comunidad que me va a ayudar en mis luchas, en mis debilidades, ¿cómo usted responde a ese tipo de creyentes que dicen: yo puedo crecer como cristiano yendo a la iglesia cuando quiera y donde quiera? O sea, no hay un compromiso con una iglesia local específica. Yo hoy me puedo congregar aquí en Robledo, otras veces me congrego en Calazán, no sé, otro sector, y visitan, me refiero a iglesias que no hacen parte a veces de la misma denominación, sino que están buscando mejores iglesias con cuales se sienten más cómodos. Y bueno, ¿cómo ustedes responderían a ese tipo de creyentes que andan saltando de aquí para allá y de allá para acá? Yo creo que la respuesta es obvia, lo que hemos hablado. Necesitamos un cuerpo local. Necesitamos tener personas en la cual uno pueda descansar, en la cual uno pueda soltar sus cargas, en las cuales yo pueda acercarme. Y quiero hacer claro con esto: no tiene que ser el pastor o el equipo de liderazgo siempre. Cualquier hermano en la fe maduro puede hacer ese trabajo. Creo que otro de los beneficios de estos hermanos que se pierden la bendición de estar en una iglesia local es que cuando estamos en una iglesia local, estamos compartiendo como familia. Yo creo que a través de la predicación de la palabra, a través del tiempo de adoración, a través del tiempo de
de la oración los unos por los otros, también somos bendecidos. Cuando uno viene a la iglesia, uno debe disfrutar el tiempo de alabanza. Que yo entiendo que cuando uno está adorando al Señor, uno está descansando en su presencia cuando estoy reconociendo quién es Él en mi situación. A veces uno puede venir muy cargado, muy oprimido, y está como esperando la predicación de la palabra. Sí, pero no menosprecie el tiempo de alabanza. El poder estar concentrado con el Señor, el poder decir quién es Él en lo que usted está viviendo, creo que también es un beneficio de ser parte de una comunidad. El poder estar en una escuela bíblica, en los discipulados que tenemos, y poder participar abiertamente, hacer preguntas, que se les aclaren las ideas, también es un beneficio de ser parte de una iglesia local. Así que quiero que oremos en esta mañana. Invito a Alejandra con esta exhortación que nos está haciendo el autor de Hebreos. Podemos tener luchas, podemos enfriarnos en nuestra relación, podemos apartarnos o endurecernos, pero si estamos en una iglesia local, tenemos el beneficio de ser exhortados, de ser animados los unos a los otros. Y una iglesia, de acuerdo a la Gran Comisión, debe ser o se debe caracterizar por estar en comunidad. Bautizando no es simplemente símbolo de salvación, es símbolo de comunidad, de comunión. Si no te has bautizado, este es uno de tus beneficios. Cuentas con una familia en la fe que te ayuda. Pero si ya estás bautizado, recuerda esto. Sigues contando con tu familia. No tienes que luchar solo o sola con tus cargas. Ponte de pie por un momento. Y si puedes colocar tu mano al lado a la persona que tienes al lado,